Hoy traigo un mensaje que hay cosas que ya hemos hablado, pero es importante retomarla, ¿amén? Porque son cosas que debemos grabarla bien, a fondo, no solo en nuestra mente, ¿amén? Así que hemos hablado muchas veces, hemos mencionado el mundo espiritual, ¿amén? Y yo creo que si yo preguntara si conocen o si saben que existe el mundo espiritual, yo diría que casi todos, el 99% de la iglesia conoce que hay un mundo espiritual, ¿amén? Sabemos que hay un mundo físico, que es el que vemos, y un mundo espiritual que no lo vemos, pero existe, ¿amén? Y en ese mundo espiritual justamente está Satanás con sus demonios y está Dios con sus ángeles. Eso representa el mundo espiritual. Amén. Pero sabemos también que existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Quizás ahí seamos un poquito menos lo que entendemos. Pero también debemos saber que estos dos reinos son en definitiva los que reinan en el mundo. Todos los gobiernos que conocemos de este mundo están en un segundo plano, porque son gobernados por el reino de Dios o el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. La palabra nos enseña todo esto, nos habla de todo esto, para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos que el mundo espiritual se trata de gobiernos. Y todo el mundo está gobernado por lo espiritual. Todo el mundo responde a lo espiritual. Ahí donde las cosas son definidas y luego bajan al mundo material, al mundo que nosotros conocemos, o mejor dicho, que nosotros vemos. Y esto muchos lo conocen, muchos a lo mejor algunos no, pero es la realidad que debemos entender y que nos toca a todos. Por eso es tan importante que entendamos este mundo espiritual. Muchas veces podemos entender, pero no basta con entender. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como seres humanos, digamos, fuimos creados por Dios, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y fuimos creados con una mente perfecta, porque fuimos creados a la perfección de Dios. No hay falla en nuestra mente. Dios creó a Adán y Eva y lo creó, ya grande. No lo creó niños. Lo creó con todas sus facultades, con todo su nivel intelectual arriba. Si leemos la Biblia vemos como Adán y Eva eran gente muy inteligente y Dios le dio libertad plena para ejercer en el lugar donde le había dado todo control. Tenía el control de toda la creación. La palabra dice que Adán le dio nombre, le puso nombre a todos los animales de la creación. Dios no intervino en eso, porque Dios había creado ya gente adulta, gente inteligente, gente conocedora, sabía todas las cosas de Dios en ese aspecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando tuvo intervención el enemigo? Hay cosas que fueron cambiando, y en especial la mente, porque
justamente ahí donde estuvo el control de Satanás. Por eso es que digo yo que no basta entender, ¿verdad? Porque si vemos la palabra en lo que dice Dios como profecía, dice que Él iba a poner nuestras mentes, o mejor dicho, su ley en nuestra mente la iba a escribir y en nuestro corazón la iba a poner, ¿verdad? Eso con el profeta Jeremías, que retoma Pablo cuando le habla a los hebreos, el pueblo de Dios, que conocían justamente de esta profecía, le vuelve a mencionar que ya estaban en el tiempo, donde la ley iba a ser escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, y iba a ser depositada en nuestro corazón. Y hoy nosotros estamos viviendo ese momento también, porque estamos en ese presente. ¿Por qué justamente Dios divide en poner ese conocimiento en dos lados distintos cuando el ser humano era uno? Justamente porque ya Satanás lo había dividido así. Donde la mente, que es, muchos han escuchado el taller de Satanás, pero yo diría más bien el lugar de gobierno de Satanás, espiritualmente hablando. Y justamente él se adueñó de eso y de donde toma, digamos, al hombre, influye sobre el hombre de este tiempo también. Cuando habla del corazón, habla de actitud, habla de la actitud del hombre, de la acción del hombre. Por eso es que digo yo que no es, digamos que no basta con entender, porque el entendimiento solo lo vamos a tener en la mente. La mente que está controlada por el diablo, sino que también tiene que estar en nuestra acción. Por eso la palabra dice que la escribió en nuestra mente como centro de fijación, como el aparatito ese de la computadora, ¿cómo se llama? El CPU, ¿cómo le dicen a donde está la memoria? ¿No? El CPU, ¿cómo es? CPU. La tecnología no es mi fuerte, te digo. Donde se graba todo, ¿verdad? Donde está todo grabado ahí. Y después sale a través de la pantalla lo que quieren hacer, un montón de cosas. De la misma manera, Dios trató, mejor dicho, lo hizo en este tiempo ya eso. Con la venida de Cristo ya estaba establecido el cumplimiento de esa profecía. Pero necesitaba la otra parte, la de la acción. Por eso también Dios habla que pone esa ley en esa área de nuestra vida, para que tengamos acción. Pero vemos igual en este tiempo que hay controles sobre eso porque todavía el diablo está presente. El hombre, tenía esa particularidad, o mejor dicho, a través de los años el diablo había logrado esa división para un mejor control. Por eso es que Dios tuvo que hacerlo de esa manera. Lo vemos en Pablo, cuando le escribe a los romanos, ¿no? Él hace justamente, no hace ver de esa condición del hombre, ¿no? Cuando dice, lo que sé, eso es, o lo que sé que está bien, eso es, no lo hago. Mis miembros hacen lo contrario de lo que sé que está bien. En otras palabras, parafraseándolo. Y ahí se menciona justamente de que el conocimiento, el entendimiento estaba, pero la acción era otra.
Lo vemos hoy en día si queremos estudiarnos nosotros mismos. Podemos ver que muchas cosas sabemos que están mal. ¿Pero por qué las hacemos? Si sabemos que está mal, ¿por qué la hacemos? Tenemos el entendimiento de que está mal y sin embargo la hacemos. Y Pablo dice y habla del pecado que mora en mí, ese que me lleva a mis miembros a hacer lo que no quiero hacer. Por eso Pablo explica ahí justamente cuando dice y pide, como pidiendo ayuda. Digamos que Pablo ahí hace una teatralización, ¿no?, de lo que quería explicar para que se entendiera. ¿Qué hago yo?, decía Pablo, en otras palabras, ¿no? Y ahí hace ver quién es el que lo iba a salvar de esa situación y que era Jesús el Salvador. Que Él era el que iba a poder lograr esa unidad en mi ser. Que lo que yo tengo en mi mente pueda pasar a mi acción, ¿no? Y ese es el concepto que nosotros debemos manejar, pero sabiendo que hay un enemigo, todavía está. El reino de Satanás existe aún. El reino de Satanás no se ha cortado. Solo que ahora también está el reino de Dios. En otras prédicas yo hablé del desorden, ¿verdad?, que como palabra que se está usando mucho en la iglesia y que se habla entre los creyentes y digamos que tratan de sacar a luz el desorden y muchas veces nosotros mismos somos los que hacemos el desorden. ¿Por qué? Justamente porque todavía no entendimos el mundo espiritual. Vemos cómo aparece también en este tiempo mucho la palabra división, que hablamos mucho de la división, que en las iglesias hay división, que entre los hermanos hay división, que no crecemos por la división, en fin, empezamos todo ese comentario que se traslada, pero sin un concepto claro de lo espiritual. ¿Y qué es la división? ¿Qué es la división? El significado de la división es dividir, es separar una cosa de otra, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Esa es la estrategia del diablo. El diablo es el que divide, el que separa. Él vino a separar, a dividir. Esa es la estrategia que emplea el diablo. Pero eso no es el fondo, es una estrategia para otros logros. ¿Y cuál es el logro de Satanás? ¿Por qué hace eso y por qué quiere hacer eso? Simplemente porque la realidad de Satanás es que quiere hacer esa división, esa separación, pero entre Dios y los hombres. A ese lugar quiere llegar con esta estrategia, a que nosotros estemos separados de Dios, porque es la mejor forma de dominar, ¿verdad? Y eso esta estrategia no es nueva, por supuesto, en él, porque sabe que con eso consigue muchas cosas, consigue romper con los planes de Dios, atrasa la obra de Dios, ¿verdad? Porque empieza produciendo división interna, tanto como esposo, esposa, padre, hijos, hermanos, amigos, ¿no? Una división, por decir, humana, pero la realidad que en esa división es cuando él busca que cada creyente, a través de todas esas cosas, seamos separados de Dios, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente hoy. ¿Cuántos hermanos se enojan por distintas situaciones, por distintos problemas internos y empiezan a renegar de Dios, empiezan a alejarse de Dios? Empiezan a haber fallas de todos los colores, empiezan a haber problemas, disensiones, donde empezamos a alejarnos de Dios.
Inclusive, viniendo a la iglesia, estamos alejados de Dios. Porque recuerden que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Físicamente podemos estar, pero espiritualmente no lo estamos. Hay un mundo espiritual que también nos afecta a nosotros. Y ese es el punto al cual quiero llegar y entender. Con esto, la pregunta que yo me tengo que hacer es justamente ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado yo realmente? ¿En qué conocimiento estoy parado? ¿Cómo está mi entendimiento y cómo está mi actitud? ¿Qué coincidencia hay entre mi entendimiento y mi actitud? Son cosas que yo en este tiempo tengo que preguntar y tener en cuenta, porque de eso depende mi vida. De eso depende mi vida. Fijemos que Satanás a través de esto logra su propósito. Y ustedes mismos lo pueden analizar, esto no es algo que tenemos que descubrir demasiado. Esto es algo fácil de verlo porque es algo que está continuamente en nuestra vida. Porque al tener el control de la mente, puede inyectarnos cosas, Satanás, en nosotros. Cosas que a lo mejor pueden llegar a ser ciertas o medio ciertas, y empieza la manipulación en nuestra mente para sacarnos de los propósitos de Dios. Para dejar los lugares que a lo mejor Dios nos puso y nosotros salimos. O para pensar mal de otro y empezar el distanciamiento. Pero sabemos que en esa desunión, en ese desorden que nosotros mismos producimos, está la separación de Dios. Y Dios no es el que se separa, sino que nosotros nos separamos. Fijémonos del principio nomás, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de su error y Dios vino a visitarlo, ellos se escondieron. Dios no se había ido de ellos, sino que ellos se fueron de Dios. Porque la luz no puede estar con la tiniebla. Y ese es el principio, o el fin, mejor dicho, del diablo. Hacer esa división, hacer esa separación, para que podamos entrar en su reino. Y esto viene del principio de la creación. Si vamos a Génesis, en Génesis 3, cuando habla de la creación del hombre, ¿no? Vamos a leer algo rapidito, la idea es solo que tengan memorización nomás para comprender. Y fíjense lo que pasó desde ese momento, para que ustedes entiendan la existencia del mundo espiritual. Porque no es lo mismo las armas que necesitamos en la lucha, en lo visual o visible o que vemos con el mundo espiritual. Son cosas totalmente distintas y a veces estamos desmantelados para poder enfrentar esa situación. Comienza el verso 3 hablando de la astucia de la serpiente, que es figura de Satanás. No es que la serpiente era la que estaba en el momento, sino que es figura de Satanás por las características que la serpiente tiene, ¿no? Y ahí comienza la manipulación en el principio de la creación. Porque el diablo no puede enfrentar a Dios y sabe que no tiene posibilidad de enfrentar a Dios. No puede lograr nada contra Dios. Va en pérdida. Pero sí sabía de la creación porque él era parte de la creación. Y sabía perfectamente cómo Dios había hecho al hombre y cuál era la característica del hombre. Y Dios hizo al hombre un ser libre.
un ser con decisión propia. Al punto que de la creación el único ser que podía ir en contra de Dios era el hombre. Porque contra Dios no me refiero a pelear a Dios, porque perdemos como los mejores, sino que me refiero a que podamos decirle que no a Dios. Cosa que el resto de la creación eso tampoco lo puede hacer. Al diablo le costó la expulsión, ¿no? Por querer ser como Dios. Pero el diablo sabía esto del hombre. Entonces, ¿qué hace? Manipuló al hombre para que el hombre pudiera salir de Dios o del reino de los cielos. Y ahí empieza la manipulación, que es la misma manipulación que tenemos hoy en día. Solo que nosotros no lo vemos a Satanás, sino que es a través de personas, ¿verdad? En el mundo espiritual, para poder entrar en el mundo físico y que lo podamos ver, tiene que ser de carne. Pero sabemos que la mente en este tiempo está controlada por el diablo. O sea que el diablo puede trabajar a través de personas. Y empieza la manipulación a través de personas o con personas para lograr propósitos. O sea que la manipulación es parte de los planes de Dios en este tiempo y que muchas veces nosotros caemos por ignorancia en esa manipulación. Y ahí comienza dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta capciosa porque Satanás sabía perfectamente de lo que pasaba, ¿verdad? Simplemente quería entrar en conversación con el hombre, entrar como buenito, ¿verdad? No empuja, sino todo lo contrario. Y vemos cómo el hombre responde, en este caso la mujer, de lo que realmente la orden que tenían y qué tenían que obedecer. Y cuando le dice, por ejemplo, en el verso 3, cuando le dice, nos dijo que si comemos de él, vamos a morir. Y el diablo, ¿qué le dice ahí? Una media mentira, o una media verdad, no sé cómo le queramos llamar, ¿no? Que le dice, no van a morir. Porque no iban a morir físicamente, pero sí iban a morir espiritualmente. Porque la separación de Dios significa muerte. Y hoy el diablo trabaja de la misma forma. ¿Cuántas veces nos manejan el oído con distintas palabras, con distintas formas, y eso va a nuestra mente, y ahí empieza el proceso de caída de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin haber entendido correctamente las cosas. Y vemos cómo avanza en esta media mentira y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí le inyecta el veneno final, ¿no? Que lo va a llevar a la codicia, a entender las cosas de otra manera, a ver las cosas de otra manera, teniendo un enfoque distinto, donde, por eso dice la palabra que Eva vio codiciable ese árbol y esos frutos, algo hermoso, lindo para comer, pero también estaba lo que eso significaba comer, pero engañado porque la realidad era que iban a morir, ¿verdad? Y muchas veces el diablo viene a atacarnos a nosotros porque nos quiere matar lo espiritual en nosotros. Tomar nuevamente el control que una vez tuvo de nosotros. Un control mayor, digamos, porque no siempre estamos solos. Ahora fíjense que esa astucia la sigue manteniendo hasta el final. ¿Y qué pasa con esto?
pasa lo que tenía que pasar, apartarse de Dios, salir fuera de Dios. Ahora, en este proceso, hablando del pasado, porque por eso es que yo le puse el pasado, presente y futuro, el pasado, en el comienzo, cómo se insertó Satanás en el hombre. Ahí es cuando Satanás aprovecha esa oportunidad al entrar en el hombre a poner su simiente para que empiece a crecer en el hombre una nueva naturaleza. Y al separarlo de Dios ya empieza a lograrla, ¿no? Y vemos cómo se desarrolla la historia, cómo aparecen cosas como homicidio, cuando Caín mata a Abel, por ejemplo, pero antes del homicidio había otras cosas como orgullos, vanidades, falta de perdón, cuántas cosas que surgen ahí en ese mundo, en esa creación. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba creciendo en el hombre el espíritu satánico. Estaba creciendo en el hombre, ¿verdad? Esa nueva criatura, si se quiere, no la creada por Dios. Recuerde que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y a través de los tiempos, a través de los años, el hombre fue cambiando esa imagen y adoptando la imagen del diablo, ¿no? Fijémonos cómo el proceso que el hombre en la historia tiene, ¿no? Yo anoté así en el orden más o menos, como el hombre empieza con la desobediencia. Porque una de las armas que el hombre tenía y que Dios le había dado era justamente el obedecer. Solo con el obedecer el hombre solucionaba todos los problemas. Adán y Eva solucionaban todos los problemas. Era el arma que podía dominar al diablo. El hombre desobedeció, Adán y Eva desobedeció, vino la división, separación del hombre de Dios. Luego de eso viene la esclavitud, porque pasamos a ser pertenencia del diablo. Y con el desarrollo de nuestra vida interna, terminamos siendo hijos del diablo. Hijos de Satanás, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque la palabra nos dice que fuimos, o mejor dicho, habla de que el mundo está bajo el control del diablo, bajo el dominio de Satanás. La Biblia misma lo dice. El punto de esto es que tiene consecuencia. Hablando de la historia, ¿no? De todo esto. Tiene consecuencia. Y lo vemos en el pasaje de Levítico 26. (26-19) a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loar fama y gloria, para que sean pueblo... No, le estaba errando, no debe 9 ese. Te di mal el pasaje entonces. Lo busco, no se preocupen. Porque es importante entender que para todo lo que hagamos tiene consecuencia. Nada es sin consecuencia. Todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencia buena o mala, según lo que hagamos, según el camino que tomamos. (26-19) del Levítico, entonces no sé cuál pasaje sacaste.
Acá dice, 26 de Levítico, el 19 dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vemos cómo había crecido el hombre de tal forma en la maldad y en el orgullo y en las vanidades, ¿verdad? Y en la rebeldía que había establecido, porque la desobediencia, o mejor dicho, la rebeldía, es el fruto de la desobediencia. Y el hombre había entrado en esa rebeldía plena de desconocer a Dios. Por eso es lo que Dios le dice acá, que le cerraba los cielos. Ahí dice, vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Habla de la incomunicación con Dios en forma total y el sacrificio en la tierra, lo que le iba a tocar, ¿no? Por la maldad, por no estar dentro de los conceptos y los preceptos de Dios. Esto en Levítico, cuando habla de la obediencia y la desobediencia, las consecuencias, ¿no? Que después lo repite en Deuteronomio 28. Ahora miremos en 1 de Juan 5:19. Siempre hablando de la etapa pasada, cómo el mundo de las tinieblas fue adueñándose, ¿no? En Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, ¿no? Acá están hablando los creyentes, ¿no? En este caso. Primera de Juan habla Juan el apóstol, ¿no? Y le dice, sabemos que somos de Dios. Él era consciente de que era de Dios, porque él había creído en Cristo y había sido transformado. Pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, aquellos que no habían creído directamente estaban bajo el dominio del diablo, ¿no? Es el estado que encontró Jesús cuando vino a esta tierra del pueblo suyo, el pueblo judío, el pueblo que debería estar en otras condiciones. Por supuesto que los otros estaban peor, ¿no? Pero estos estaban a merced de Satanás. Al punto tal que habían llegado a una ceguera de no entender ni siquiera que estaban en un estado de esclavitud física también. Porque cuando enfrenta a los fariseos, ¿no? Le dice, le habla de esa esclavitud y ellos dicen que nunca fueron esclavos y estaban esclavos de los romanos. La historia lo dice clarito, ¿verdad? Sin embargo, ellos no aceptaban que estaban de esclavos por esa libertad mentirosa que tenían, ¿verdad? Que tenían la costumbre en aquella época de los que dominaban. Y es lo mismo que nos pasa en la actualidad. Nosotros sentimos que somos libres, que nos movemos libremente, y no nos damos cuenta que estamos esclavos. No podemos entender que estamos esclavos. Y actuamos como si no lo fuéramos. Y no nos damos cuenta que estamos siguiendo las normas de nuestros, de aquellos que están arriba nuestro, aquellos que están bajo, nos tienen dominado. En este caso, el mundo de Satanás. Por eso dice que el mundo estaba bajo el maligno. O sea que estaba bajo el control de Satanás. Hoy no estamos lejos de esa realidad. Solo quería avanzar un poquito más. Cuando Jesús exhorta por esto a los fariseos, hay no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero se lo recomiendo porque es importante para que entendamos bien la influencia espiritual, la importancia que tiene, que es en Mateo 23, del 1 al 36. No se lo di porque no quería leerlo. Del 1 al 36, porque es largo, no vamos a leer todo. Simplemente ahí hacer un resumen
donde Jesús le dice a los fariseos y a los que estaban en eminencia, que supuestamente eran los que sabían de la ley, los que sabían de las órdenes de Dios y cómo debían ser. Sin embargo, ahí lo habla como que eran gente que hacían cosas o pedían cosas que ellos mismos no hacían. O sea, habían llegado a un estado tal de soberbia, de orgullo y de vanidades, que son todos frutos del espíritu del diablo, de Satanás, que ellos obligaban a los demás a hacer lo que ellos no hacían. Por eso Jesús los llamó hipócrita, en todo eso habla de eso, hipócrita, orgulloso, soberbio, ciego, serpiente, víbora, todos esos conceptos le decía a ellos Jesús, porque era el estado en el cual ellos estaban. Y ellos no se daban cuenta que estaban en ese estado, porque estaban ciegos, ¿no? Estaban viviendo, digamos, en un estado donde lo había envuelto el diablo de tal forma que no se sabía en dónde estaban parados. Ni ellos mismos sabían dónde estaban parados. Que es la estrategia del diablo desde el principio. Manipularnos de tal forma que nos convence que está bien lo que hacemos, que es correcto lo que estamos haciendo, que es justo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces vemos hoy en día? ¿No? Porque no deja todavía de ser eso mismo ahora, quizás ahora es más solapado. Pero ¿cuántas veces podemos decir de justificarnos cuando hacemos algo que sabemos que es malo, pero lo buscamos justificar para quedarnos tranquilos? No, a este le parto la cabeza porque y se lo merece con lo que hizo, que no me puedo quedar callado. Por ejemplo, qué sé yo, algo que se me ocurrió. Pero tenemos miles de ejemplos. Miles de ejemplos. Gente en su ignorancia, por ejemplo, escuché decir que inclusive a nosotros a lo mejor no nos parece bien, pero no creo que lo hagamos, pero otros lo hacen, que se enojaban con los que tenían y le justificaban robarle porque ellos tenían los otros tenían y ellos no. Y justificaban el robo. Cuando sabemos que eso está mal, ¿verdad? Pero la acción no corresponde al entendimiento. Porque ahí está el control del enemigo. Ahí está el gobierno de Satanás. Ahí está lo que dice Pablo, de que el pecado hace que los miembros vayan para otro lado, para donde no tienen que ir. ¿Verdad? Vemos todo esto que sucedía en los tiempos de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Y miren lo que le dice, este sí lo puse porque es más cortito, de Juan, el 8:41 al 44. Bueno. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Esto hablándole a los fariseos, al pueblo de Dios. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Eso es lo que ellos creían. ¿Verdad? Pero la simiente que había crecido en ellos no tenía nada que ver con Dios, sino que tenía que ver con Satanás. Todo lo que era la hipocresía y las mentiras y todo lo demás no proviene de Dios. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no entendéis lenguaje?
porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le pegó con las dos manos. Pero así todo no lo veían. Hoy muchos estamos, y hablamos de creyentes, ¿no? No hablamos de los de afuera, porque los de afuera sabemos que realmente están. Tenemos actitudes de ese tipo y no nos damos cuenta. Estamos tan ciegos, tan envueltos en las mentiras del diablo, ¿no? Como dice en los últimos tiempos que iba a haber la mentira, lo que era mentira iba a ser verdad, lo bueno iba a ser malo, lo malo iba a ser bueno, ¿verdad? Son todas ya profecías hechas, ¿no? Pero realmente tenemos que entender la palabra que se dice, por los frutos lo conoceréis. Y eso es algo que nos sirve a nosotros para cotejarnos, digamos, para saber dónde estoy parado. ¿Qué fruto tengo yo? ¿Hay mentira continua en mi vida? ¿Hay manipulaciones que hago? ¿Hay cosas que sabemos que son malas? Todas estas que habíamos hablado antes, que son frutos de Satanás. O sea, eso que creció en nosotros, con el tiempo, con la historia que hemos narrado, ¿verdad? Es parte. Uno puede decir, sí, pero yo no viví en esa época, ahora. Pero eso lo traemos en los genes. Eso es parte de la maldición generacional. Eso es parte del mundo espiritual. Las maldiciones son reales. Y esto es como las maldiciones generacionales. Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar del pecado original, por ejemplo. ¿Cuál era el pecado original? Esto, la desobediencia. Y eso se transmitió de generación en generación, pero no solo quedó en eso, sino que fue desarrollándose esa simiente que Satanás plantó para terminar siendo hijos del diablo. Hijos del diablo. Y eso es algo que tenemos que entender, de que no va, o mejor dicho, debemos comprenderlo, que no basta con entender lo que está mal, sino que también tenemos que tener acción de lo que está bien. Y sacar de nosotros el accionar de lo malo, ¿verdad? Esta es una realidad que seguimos viviendo y es algo que tenemos que cortar de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran ventaja, nosotros digo aquello que hemos creído, tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Porque tenemos la fuerza que los de afuera no tienen, porque los de afuera no son libres. Básicamente, ese es la mayor ventaja. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, por eso ya marqué el pasado, que es ese, para que lo entendamos, cómo el diablo se metió y se sigue metiendo y está activo en nosotros, que es lo que nosotros debemos anular. Esa es la parte que nosotros debemos anular. Es decisión nuestra. Dios nos hizo nuevamente libre para que nosotros decidamos qué es lo que quiero hacer con lo que tengo. Quizás no podamos, y ahora vamos a ver algunas razones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos en ese tiempo de gracia, ¿verdad? Donde lo debemos aprovechar y no desperdiciar, porque va a llegar al fin y nos va a encontrar perdido.
Entonces debemos entender, a través de las experiencias pasadas, que no debemos perder tiempo, ¿no? Porque de esa manera vamos a tener un futuro distinto, pero si no empezamos a corregir el presente, por eso es importante esto que yo decía del título, hoy nos toca a nosotros corregir nuestro presente, para poder realmente entrar en el reino de los cielos, entrar en el gobierno de Dios. Fijémonos lo que dice Juan 3:5. Esta es la parte nuestra, la parte que nosotros tenemos que manejar en el presente. ¿Qué dice? Acá está hablando Juan de el encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, un conocedor de la ley. Uno que practicaba la ley, ¿verdad? No era cualquiera. Era parte importante del gobierno que debería haber hecho el gobierno de Dios. Y dice, se encuentra con Jesús y le hace la pregunta y Jesús responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la etapa en la cual nosotros tenemos que manejar, que nos conviene manejar en este tiempo, en el tiempo que vivimos. Y acá está la respuesta de lo que debemos hacer para poder salir del dominio de Satanás, de cosas que Satanás pone en nuestra vida, entender que hay trabajos en nuestra mente que nos llevan a apartarnos de las cosas de Dios. Tenemos que darnos cuenta a través que son frutos, si son frutos de Dios o frutos del diablo lo que viene a nuestra mente. Dios nunca nos va a mandar a matar a nadie, exagerando, ¿no? Ni tampoco a robarle a nadie, ni a golpear a nadie, ¿verdad? Ni hacer que alguien quede mal. Y cuántas cosas que a veces parecen buenas y son malas, que hacemos. Si buscamos la gracia y Dios la vamos a ver con claridad, ¿verdad? Mentir, engañar, cuántas cosas que Dios nos manda que debemos hacer en los evangelios, que no lo vamos a hablar ahora porque si no se nos va mucho el tiempo, pero podemos leer el Colosenses, Gálatas, ahí habla de la nueva vida, de que debemos tener, cómo debemos ser como hijos de Dios. Si no somos así y tenemos lo otro, quiere decir que hay influencia del otro lado que debemos rechazar. Debemos aprender a rechazar porque tenemos el poder de la decisión. Juan acá nos está hablando de Jesús, nos está hablando de qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la única manera de que nosotros podamos salir de este dominio de Satanás para entrar en el reino de Dios, que es el que hoy está en esta tierra, que es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, que está en esta tierra. Cuando Jesús vino, dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo tenemos al alcance. La decisión es nuestra para poder entrar. Y este es el proceso que tenemos en nuestro tiempo de vivirlo para poder después ser parte de la vida eterna. Porque este reino nos va a llevar a la vida eterna. Pero tenemos que transitar esto que dice acá, ¿no? Que dice, si no naciere de agua y del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora esta agua que está hablando acá, habla específicamente, figurativamente relacionarlo con el bautismo que se hace de agua, como cristianos, que hacemos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos bautizamos en agua. Ese bautismo no es por aspersión como hace alguna religión que lo salpica nomás, sino que esto es por inmersión, ¿no? Entonces, esa agua se refiere a esa agua, digamos figurativamente, porque no es esa agua, pero
Cuando habla de agua figurativa, sería eso. Cuando que vemos el significado que tiene el bautismo, muchos lo deben saber, que es cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Somos puestos bajo las aguas, que habla de muerte. Bajo las aguas es muerte, pero pasamos por agua, lo que hace a la limpieza. Representa esa limpieza de todos nuestros pecados, ¿no? Esa limpieza de todos nuestros pecados, ¿no? Pero debemos morir, y cuando salimos, ¿no? Resucitamos a una nueva vida como Jesús. Es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. O sea, estamos graficando o poniéndonos en el lugar de Cristo, figurativamente. Hoy vamos a hacer la renovación del pacto que hizo Dios con nosotros a través de Cristo, que es justamente eso. Jesús tomó nuestros pecados, murió por nuestros pecados, porque fue castigado por nuestros pecados y murió porque era ser la pena, la muerte, y resucitó nuevamente a una nueva vida espiritual. Y ese mismo proceso es que lo representamos con el bautismo, pero ahora nosotros. Es algo figurativo, ¿no? Para entender, digamos, lo que representa en el mundo espiritual. Y el diablo lo sabe. Pero hay un proceso. Esa agua, en realidad, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros de esos pecados. La que termina con esa limpieza a través del conocimiento de Cristo, a través de lo que Dios tiene para con nosotros. Esa palabra es la que nos va limpiando de todo el pecado. Fijemos lo que dice, porque tiene relación de distintas formas, en Juan 4:10. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias... No, estamos errando como los mejores últimamente, ¿qué pasa? Agua de vida. Esto habla, este pasaje de las ¿cómo es la samaritana, la que Jesús encontró en el cántaro de agua, ¿no? En el lugar donde es el pozo de agua. Ahí donde Jesús le habla de las aguas a ella, ¿no? Que le dice que es agua viva, que le iba a dar agua viva. Si él entendiera quién era el que estaba delante de ella, le pediría y le daría agua viva, dice la palabra, ¿no? Y justamente esa agua viva es la palabra que había en él y que traía de Dios. Él mismo dice que lo que él traía, lo que él daba, no era de él, sino era de Dios, que le había dado para dar. Esa agua viva era esa palabra, que le iba a dar ese salto a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la iba a limpiar de sus pecados. De todos esos pecados que ella tenía, ¿verdad? Esto viene también justamente ya profetizado. Fijemos en Ezequiel, a ver de Ezequiel, me perdí, 36. Ezequiel 36, del 25 al 27. Ahí está, bueno, esa ahora la pegamos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esto es una profecía, ¿no? Del Antiguo Testamento para el momento que estamos viviendo. Dice, esparciréis sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Arriba ahí, levántame. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? Fijémonos acá
Y el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ahí vemos cómo nos da un plus más. El Señor no quiere dar un plus más. Quiere que en nosotros va a estar el Espíritu Santo para que nos ayude a poder lograr este cambio en nuestra vida. Es el que te lleva al cambio, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ese es el mismo que habla Juan 3:5 cuando dice de agua y espíritu. Es ese Espíritu Santo el que te va a ayudar para que esa palabra haga su limpieza, para que esa palabra te lleve a la vida, ¿verdad? A nacer a una vida nueva, así como lo hizo con Jesús. La palabra dice que Jesús resucitó por el Espíritu Santo. De la misma manera nosotros vamos a resucitar por el Espíritu Santo. Amén. Y la limpieza es a través de la palabra. Por eso el reino de Dios está en esta tierra para que nosotros podamos entrar en él y ser purificados, ser cambiados, ser transformados, aprender a caminar como hijo de Dios en este reino para después saltar a la vida eterna, como le dijo a la samaritana. Ese es el proceso que nosotros tenemos que aprender en este tiempo. Parece que se me está yendo la hora. Pero esta parte es la que nos toca hoy en este tiempo, por eso quería poder decirla para que la entiendan bien. La otra palabra que, como para reforzar lo que es lo que estamos hablando de la limpieza, también en Juan 6:63, a ver si lo tenés. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. En el otro decía agua viva. Acá dice que tiene espíritu. Está hablando de que está viva. El que tiene el espíritu está vivo, porque no habla del Espíritu Santo ahí. Habla del espíritu que hay, que es el mismo espíritu que Dios puso en nosotros en Adán cuando lo creó, ¿no? Ese espíritu es hálito de vida y lo hizo un ser viviente, dice. Entonces, ese es el mismo, o apoya los versos que habríamos leído antes, ¿no? Que son espíritu y son vida. La palabra, ese proceso que vivimos hoy en el reino es el que nos va a dar esa vida eterna que habla el Señor. En Hebreos 4:12, hablando también de lo mismo, dice que porque la palabra que de Dios, acá habla que esa palabra que él traía no era de él, sino que era de Dios, ¿no? Esa palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y la levantará, Altoso. Y tuétano discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá hace figura de una espada, ¿no? Que la espada de doble filo era cortante y separaba en el acto todo, ¿no? Justamente acá está hablando que esa palabra es la que no va a haber otra división, pero en este caso es una división buena, no es la de Satanás, ¿no? Esta produce, la división que va a producir es separarnos del mal, que haya una separación entre el mal y el bien. A eso se refiere esta separación, ¿no? Cuando dice que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿no? Separa, ¿no? Y separa la conciencia, la intención del corazón, en fin, divide todo lo que es malo, lo saca para un lado y deja lo bueno para el otro, donde podamos entender cuál es el camino que nosotros debemos seguir, darnos entendimiento y darnos acción. Por eso es eficaz. Amén. Hoy tenemos nosotros esa premura de entenderlo y la única posibilidad que tenemos, que eso es lo que quiero que entiendan y no dejemos engañar por el diablo, la única posibilidad que tenemos nosotros
de estar en el reino de Dios y poder lograr la vida eterna, es justamente a través de conocer y vivir la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Recuerden que cuando Jesús se estaba por ir, le dijo, yo me voy, pero enviaré al Consolador, que era el Espíritu Santo, que está con vosotros porque estaba en Cristo, pero ahora va a estar en vosotros, que es la promesa que está dando acá. Ese Espíritu va a estar en nosotros para que podamos tener la fuerza para cumplir con los preceptos que Dios nos pide como hijos. O sea que no tenemos ningún pretexto. Todo lo tenemos a mano. El reino está a mano. Para lograrlo tenemos todas las posibilidades. Solo debemos decidir. Es el único, ¿cómo decir? Lo único que podemos o debemos poner de nuestra parte es decidir. Yo decido, ¿no?, por Cristo o no decido por Cristo. ¿Quiero estar en el reino o quiero estar en el reino de Satanás? No hay otra opción. Yo creo que es más inteligente decidir por el reino, ¿no? Ahora con la Santa Cena, quería aprovechar, ya que termino con un par de cosas más, que vamos a recordar el pacto hecho por Dios, ¿verdad? Ese pacto de vida, realmente, donde Jesús lo tomó con sus discípulos, con los que habían creído. Por eso, de la misma manera, nosotros hacemos lo mismo. La Santa Cena la toman los que han creído, ¿no? En el caso nuestro, decimos los que se han bautizado, pero porque hay en el bautismo, hay un acto de obediencia donde yo confieso a los testigos de que soy parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, esta oportunidad me gustaría que la tengamos todos. Yo no sé si hay alguien que no fue bautizado, si que recién empieza o eso así. Pero si ese es el caso, podemos hacerlo de la siguiente forma: tomar el compromiso del bautismo como a modo de obediencia de lo que creo, ¿no? Para cuando hagamos el bautismo ahora, quizá el último miércoles de abril, para que tengamos más tiempo, vamos a hacer el bautismo por agua. Tomen simplemente ese compromiso para hacerlo, ¿no? Porque más que nada esto no condiciona la salvación, sino que es un acto de obediencia que hace que no caigamos en rebeldía luego, ¿no? Porque mucha gente después dice, no, yo no me bautizo nada, que entra en un estado de rebeldía, que eso ya no es de Dios, y ahí sí estamos fuera. Solo debemos creer hoy de que Jesús es mi Señor, debemos creer de que Él murió por mí en la cruz, debo creer que Él pagó mis pecados, debo creer que Él murió y se llevó mi pecado y yo soy libre, y yo no solo creo, sino que lo acepto. Acepto eso que hizo Dios. Entonces yo puedo ser libre, yo puedo ser sanado en esa área, libre de todo pecado que me esclaviza. Entonces ahí puedo tener libertad para decidir. Porque en el mundo espiritual el diablo no escucha si yo no soy libre, porque él es mi dueño, ¿no? Quizás nosotros hay cosas que no la tenemos muy consciente porque no vivimos la esclavitud. Pero los que han vivido la esclavitud saben perfectamente que no tenían decisión propia y tenían que hacer lo que el amo les decía, nada más. Y esta libertad hace que yo pueda hacer lo que yo quiero. Entonces, yo los animo a que lo piensen ahora, lo hagan en su mente, puedan hacer ese acto de fe, digamos, de renunciar a su pasado, a sus pecados, entregárselo a Cristo y aceptar este perdón de Dios, ¿verdad? Y mire lo que dice en Romanos 10, 9 al 10. Que esto es algo importante a tener en cuenta para este acto de fe. ¿Lo tenés?
Romanos 10, de 9 al 10, si no lo busco. Romanos 10, de 9 al 10. Dice así, hablando de la forma en que nosotros debemos acercarnos a Dios para clamar por esta libertad de los pecados, dejar de ser esclavo del pecado para poder ser libre y poder tomar la decisión de entrar en el reino, ¿no? Que dice, que si confesares con tu boca, pues esto es personal, la salvación y la búsqueda de la libertad es personal. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando de que yo entro en el gobierno de Dios. Señor significa amo, significa mi dueño, ¿verdad? Entonces está hablando de que yo acepto el gobierno de Dios sobre mi vida. Acepto ser parte de las leyes que Él impone en su gobierno para seguirlas, ¿verdad? Eso significa esta palabra de el Señor. Si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere, que esta es la parte importante, creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque eso significa de que yo soy levantado junto con Cristo de los muertos para vivir en esta nueva vida, en esta vida de salvación. Amén. Por eso debo creer en mi corazón, ¿no? Y eso hizo el que estaba al costado de Cristo en la cruz. Recuerdan que Él le dijo que iba a estar con Él en el paraíso, ¿no? Justamente porque Él creyó en su corazón de que Él era el Salvador. Por eso es tan importante creer en nuestro corazón de que Él murió por mí. Él pagó mis pecados y me hizo libre. Yo lo creo y lo tomo. Amén. Ese es el concepto más claro que debemos tener en esto, y con el compromiso después de confesarlo ante los demás, ante los que nos están viendo, a través del bautismo nosotros hacemos la confesión de que sí, soy un hijo de Dios. Lo hago público, como quien dice. Esto pasa a ser privado y lo otro público. ¿Me explico? Y podemos participar todos de la Santa Cena, que eso es algo maravilloso, para renovar ese pacto que Dios hizo con nosotros. Nosotros no hicimos el pacto, Dios lo hizo con nosotros. Nosotros solo debemos aceptarlo, nada más. Ya está todo hecho por Dios. Y mira lo que dice Juan 8, 31 al 32, que esto es importante, para que vayamos llenando de la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer libre realmente de todas estas cosas que el diablo nos enchufó. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Los otros están descartados. A los que creyeron: si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le está diciendo el Señor acá? Que si nosotros tenemos la palabra de Dios como guía de mi vida, de mi caminar, si yo camino conforme a la palabra de Dios, vamos a ser discípulos de Él. O sea, alguien que es como Cristo, quiere decir. Los discípulos eran iguales a su maestro, terminaban siendo. Y dice, y si conociere la verdad os hará libre. A través de ese conocimiento, a través de andar en la palabra, a través de que la palabra vaya siendo parte de mi vida, poco a poco entrando en mí, yo voy a conocer la verdad. Y esa verdad realmente es Cristo. Porque acá está hablando no del conocimiento de la mente, sino que está hablando del resto del accionar. Cuando habla que esa verdad no va a ser libre. Cuando mi accionar, mi vida, pasa a tener otro pasar, otra forma de ser, conforme a la palabra. ¿Me explico? Esto no quiere decir de que no vamos a errar, no vamos a cometer errores, sino que está diciendo que ya no vamos a ser más practicantes del pecado, sino que vamos a ser
gente que caminemos en pos de la verdad. Amén. Y terminamos con esta de Juan, que es que yo la tomé más que nada para que entendamos la ventaja que tenemos de ser parte del reino. La ventaja en este tiempo, no solamente la ventaja porque vamos a vida eterna, porque Dios no solo nos da la vida eterna, sino que esa vida eterna comienza acá, comienza ahora. Y en este tiempo, dice primera de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿no? Como ahora nosotros que hemos creído y hemos aceptado este sacrificio y entendemos que el agua que la palabra nos va limpiando, ¿verdad? Y creemos que el Espíritu Santo va a completar esta obra en nosotros, está hablando de esos, no practican el pecado, ¿ve? No somos practicantes del pecado como antes, que era parte de nuestra naturaleza, sino que ahora podemos llegar a cometer pecado, por ahí nos resbalamos, pero automáticamente volvemos al ser que éramos, a hijo, a buscar el perdón de Dios. Enseguida, como hacía David. David cuando se daba cuenta de lo que había hecho mal, ahí automáticamente en el acto se tiraba de cabeza buscando el perdón de Dios. No esperaba, porque él no era practicante del pecado. Y eso que David no tiene la gran ventaja que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, esto es a lo que quería llegar, la gran ventaja que volvemos a tener nosotros para vivir en esta tierra, que dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, o sea, Dios nos guarda, y el maligno no le toca. Amén. Gloria a Dios. ¿Le parece poca ventaja? Yo creo que la elección es clara. Solo debemos entenderla y practicarla. Todo nuestro ser debe estar involucrado en eso, no estar dividido, como decía Pablo, sino que nuestro caminar sea de acuerdo a nuestro pensar y nuestro pensar sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que yo los animo para que realmente podamos entender el mundo espiritual que nos batalla, lo manipula, nos saca de la realidad, porque eso es lo que quiere el diablo, que nosotros no podamos entender, comprender y caminar como corresponde para que nos siga teniendo dominado y de esa manera vamos a perder la salvación. Le hablo así con sinceridad porque no hay tiempo, estamos en los últimos tiempos y debemos entender esto, que esto no es un juego. Esto es la vida, la muerte. Tenemos que verlo de ese ángulo. Debemos ver dónde estoy parado para después tomar decisiones, ¿verdad? Pero para eso debo estar en la luz. Yo no puedo tomar decisiones cuando estoy en la oscuridad, cuando estoy del otro lado. Tengo que estar en la luz de Dios, para que mi mente tenga claridad. Porque eso es lo mismo que estar en la noche y me siento resguardado en un lugar y resulta que cuando viene la luz me encuentro que estoy rodeado de leones. Estoy hasta la mano, ¿verdad? Y eso sucede en el mundo espiritual. Muchas veces creyendo estar lejos del peligro, estamos cada vez más adentro. Por eso es importante que lo entendamos. Y hoy queremos renovar este pacto.